Durante este trabajo práctico vamos a comenzar a conocer a los músculos del miembro superior. Los músculos del miembro superior son 50 músculos y se van a agrupar en regiones musculares. Así vamos a encontrar a los músculos de la cintura escapular, músculos del brazo, músculos del antebrazo y músculos de la mano. Durante este trabajo práctico hablaremos de los músculos de la cintura escapular y del brazo, y en el próximo trabajo práctico de los músculos del antebrazo y de la mano. Bien, también además de hablar de cada uno de los músculos, vamos a hablar de ciertos espacios que quedan delimitados entre los músculos, y esos espacios van a ser utilizados por elementos, ya sea vasculares, arterias o venas o nerviosos, para pasar de un sector al otro de nuestro cuerpo. Bien, ¿qué aspectos tenemos que recordar de las generalidades de músculos para poder entender el trabajo práctico de hoy? Tenemos que entender que todos los músculos van a tener al menos 2 puntos de inserción. Una de estas inserciones se conoce con el nombre de inserción de origen o proximal, porque es la que se encuentra más cercana al eje medio del cuerpo. La otra inserción va a ser la inserción terminal o distal. Se la denomina así porque es la que se encuentra más alejada del eje medio del cuerpo. Recordemos también que muchos músculos se insertan en los huesos o en superficies subcutáneas a través de tendones. A través de tendones, que son elementos de color blanquecino, prácticamente inextensibles, y que están constituidas por tejido conjuntivo. Bien, otro punto importante a tener en cuenta es que cuando se realiza un movimiento no actúa un solo músculo, sino que trabaja un grupo de músculos. En ese trabajo muscular, cada músculo va a desarrollar una función específica. Entonces encontramos a los músculos agonistas, que son los motores principales de un movimiento. También aparecen los músculos sinergistas, que son considerados los motores secundarios de un movimiento. Son aquellos que realizan una tarea adicional para que la acción del agonista se pueda desarrollar de manera armónica. También encontramos a los músculos estabilizadores o fijadores, que son aquellos que fijan o estabilizan a los huesos donde se insertan los agonistas, con el objetivo de que los agonistas trabajen con comodidad. Y por último, los antagonistas son aquellos músculos que realizan la función opuesta a los agonistas. ¿Qué función tienen los antagonistas durante la realización de un movimiento? La función es la de relajarse para que el agonista, con su contracción, pueda llevar a cabo el movimiento. Bien, como dijimos, los músculos del miembro superior son 50. En el primer grupo, que son los músculos de la cintura escapular, aparecen 16 músculos. Estos 16 músculos van a estar agrupados en 3 grupos. En el primer grupo hay 6 músculos que unen al tronco con la cintura escapular. Por lo tanto, una de las inserciones musculares se encuentran en alguno de los huesos que forman el tronco, esternón, costillas o columna vertebral, y la otra inserción muscular se encuentra en alguno de los huesos que forman la cintura escapular, clavícula u omóplato. Estos músculos son el trapecio, el romboides, el angular del omóplato, el serrato anterior, el subclavio y el pectoral menor. En otro grupo, dentro de los músculos de la cintura escapular, tenemos a 2 músculos que unen al tronco con el húmero. Por lo tanto, una de las inserciones se encuentra en los huesos del tronco, o esternón o costillas o columna vertebral, y la otra inserción se va a encontrar en el húmero. Y el último grupo está formado por 8 músculos que unen cintura escapular con húmero.
Por lo tanto, una de las inserciones musculares se encuentran en los huesos que forman la cintura escapular, clavícula u omóplato, y la otra inserción muscular se encuentra en el húmero. Estos 8 músculos son el deltoides, el pectoral mayor, específicamente las fibras claviculares, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor, el subescapular y el coracobraquial. Bien, vamos a empezar a hacer la descripción de cada uno de los músculos que he mencionado recientemente. Para ser ordenados, tenemos que hacer la siguiente descripción. Primero vamos a decir el nombre del músculo, luego vamos a detallar la inserción proximal, la inserción distal y luego la acción agonista de cada uno de los músculos. En el módulo también van a ver un punto que es la inervación, que por ahora no va a estar detallada porque la van a comprender cuando se vea la inervación del miembro superior, es decir, cuando conozcan al plexo braquial. Bien, el primer músculo que vamos a ver, bueno, acá aparece en esta imagen músculos que unen cintura escapular y tronco. El primer grupo con estos 6 músculos que recién mencioné. Y van a aparecer el trapecio, que se va a dividir en 3 partes, superior, media e inferior. Observamos al angular o elevador de la escápula y observamos al músculo romboides. Ahora vamos a hacer la descripción de cada uno de estos músculos y agregaremos los otros 3. Comenzamos por el trapecio. El trapecio es un músculo muy grande que tenemos ubicado en la región posterior del cuerpo. Se extiende desde la nuca hasta las últimas vértebras dorsales. Como es grande, lo vamos a dividir en 3 porciones: trapecio superior, trapecio medio y trapecio inferior. Comenzamos por el trapecio superior y, como les dije, vamos a decir de este músculo sus 2 inserciones, la proximal, la que está más cerca del eje medio del cuerpo, y la distal, la que está más alejada del eje medio del cuerpo. Bien, el trapecio superior, la inserción proximal, que es la que estoy señalando acá, va a ser en la protuberancia occipital externa, línea curva occipital superior, y también se va a insertar en el ligamento cervical posterior, que es el ligamento que une a las apófisis espinosas de las 7 vértebras cervicales, y llega esta inserción proximal hasta el vértice de la apófisis espinosa de la 7ª vértebra cervical. De ahí el músculo va a ir a buscar su inserción distal. La inserción distal se encuentra en el borde posterior, extremo externo de la clavícula. Eso no lo podemos apreciar porque estamos haciendo una vista posterior y esto está sucediendo en la parte anterior del cuerpo. Y la otra parte de la inserción distal es el borde interno del acromion del omóplato. ¿Cómo analizamos la acción agonista? Si consideramos que la inserción proximal es el punto fijo, es lo que se queda quieto durante el movimiento, y este es el punto móvil, la acción del trapecio superior va a ser elevador del omóplato y abductor de su ángulo superoexterno. Ahora, si cambiamos punto fijo y punto móvil, el punto fijo lo vamos a llevar a la inserción distal y el punto móvil a la inserción proximal, este músculo actúa como extensor de cuello. En algunos músculos, esto de modificar punto fijo y punto móvil se realiza, no en todos los músculos de nuestro cuerpo. Trapecio medio, es esta parte del trapecio. La inserción proximal, apófisis espinosas de las primeras 4 vértebras torácicas. Inserción distal, labio superior de la espina del omóplato. Punto fijo en la inserción proximal y el móvil en la inserción distal. La acción del trapecio medio es ser aductor del omóplato, acerca el omóplato a la columna vertebral. Y por último, el trapecio inferior.
La inserción proximal, apófisis espinosas de la cuarta a la 10ª vértebra torácica. Y la inserción distal se va a encontrar en la faceta triangular, que es donde comienza la espina del omóplato. Punto fijo en la inserción proximal y el móvil en la distal, la acción agonista de este músculo es ser aductor y depresor de la escápula. Aductor porque la acerca a la columna vertebral, depresor porque la lleva hacia abajo. Este es el primer músculo de la lista del primer grupo. Después vamos a encontrar al angular del omóplato. El angular del omóplato, que es este músculo que estoy señalando acá, tiene como inserción proximal los tubérculos posteriores de las apófisis transversas del atlas, que es la primera vértebra cervical, y apófisis transversas de la tercera, cuarta y quinta vértebra cervical. La inserción distal va a estar en el ángulo súpero-interno del omóplato. ¿Cuál va a ser la acción agonista del angular del omóplato? Si tomamos por punto fijo la inserción proximal y móvil la inserción distal, este músculo va a ser elevador del omóplato, lleva el omóplato hacia arriba. Si tomamos como punto fijo la inserción distal y punto móvil la proximal, la acción de este músculo va a ser inclinador lateral del cuello. Pasamos al romboides, que es este músculo que tenemos ubicado en este sector. La inserción proximal, ligamento cervical posterior, que es donde terminaba el trapecio superior, apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y de las primeros 4 o 5 vértebras torácicas. La inserción distal, labio posterior del borde medial o espinal del omóplato. Ahí está. Punto fijo en la inserción proximal y punto móvil en la inserción distal. Cuando este músculo se contrae y acorta sus fibras, va a producir la aducción del omóplato y la rotación inferior. A esta combinación de aducción más rotación inferior se lo conoce con el nombre de báscula interna. Por lo tanto, el romboides es el agonista de la báscula interna del omóplato. Aducción más rotación inferior. Seguimos hablando de los músculos que unen a la cintura escapular con el tronco y ahí vemos aparecer a este pequeño músculo que es el subclavio, que se llama así porque está por debajo de la clavícula, y al pectoral menor. Bien, el subclavio. El subclavio es un pequeño músculo que va a tener su inserción proximal en el canal del subclavio que se encuentra en la cara inferior de la clavícula y la inserción distal en la cara superior de la primera costilla y primera articulación costal. ¿Cuál va a ser la acción agonista de este músculo? Punto fijo en la primera costilla y el móvil en la clavícula, este músculo actúa como depresor de la clavícula, lleva la clavícula hacia abajo. Pasamos al pectoral menor. El pectoral menor es un músculo que tiene su inserción proximal en la cara externa de las costillas 3, 4 y 5. La inserción distal en el vértice de la apófisis coracoides del omóplato. Acá se van a insertar varios músculos. ¿Cuál va a ser la acción agonista? Punto fijo en las costillas y el móvil en el omóplato. Lo que hace este músculo es proyección anterior del omóplato, lleva el omóplato hacia adelante. Pero si cambiamos y el punto fijo lo consideramos en el omóplato y el móvil en las costillas, este músculo eleva las costillas. Pasamos a hablar ahora del serrato anterior. El serrato anterior es un músculo muy importante que lo tenemos ubicado en la región, lo podemos palpar inclusive en la región anterolateral del tronco,
Acá estamos viendo una de sus inserciones, pero la otra inserción no la vamos a poder visualizar, salvo que hagamos esto. Despeguemos a la escápula del tórax, entonces nos metemos por acá adentro y llegamos a la otra inserción que se da en el labio anterior del borde medial de la escápula. Entonces, una de las inserciones musculares es visible, la otra no. ¿Cuál es la inserción entonces proximal? Labio anterior, borde medial o espinal del omóplato, que sería la inserción que no vamos a poder ver. La inserción distal va a estar en la cara externa de las 10 primeras costillas. ¿Cuál va a ser la acción agonista de este músculo? Punto fijo en las costillas y el móvil en el omóplato. Lo que hace este músculo es abducir, es decir, separar al omóplato de la columna vertebral y rotador superior del omóplato. A la combinación de abducción más rotación superior del omóplato se lo conoce con el nombre de báscula externa. Por lo tanto, este músculo es agonista de la báscula externa del omóplato. Bien, acá aparece otro músculo, el pectoral mayor. El pectoral mayor es un músculo que tiene inserciones por parte del tórax e inserciones en el brazo. Bueno, ¿qué pasa con este músculo? Este músculo tiene una porción clavicular que se va a dar en el borde anterior de la clavícula, extremo interno, y también tiene una porción esternocostal que se va a insertar en la cara anterior del esternón y en los cartílagos costales de las primeras 5 a 6 costillas. También se va a insertar en la aponeurosis del músculo oblicuo mayor que está por debajo del mismo. Este es un músculo muy grande con, entonces, como dije, una porción clavicular y una esternocostal. Como en este grupo, en el segundo grupo, vamos a estar hablando de músculos que unen el tronco con el húmero, vamos a mencionar del pectoral mayor solo la porción esternocostal, no la porción clavicular, porque la clavícula forma parte de la cintura escapular y no del tronco. Espero que haya quedado entendido. Una vez que se da esta inserción proximal, el músculo va a buscar su inserción distal en el húmero y se va a insertar, acá vemos otra imagen del pectoral mayor, las fibras esternocostales, se va a insertar el músculo pectoral mayor, la inserción distal, en el labio externo de la corredera bicipital del húmero. ¿Cuál es la acción del músculo pectoral mayor? La acción agonista. Este músculo va a actuar como aductor y rotador interno del hombro. Esa es la acción agonista. Es sinergista en la flexión del hombro, es colaborador en la flexión del hombro. Eso es si tomamos como punto fijo la inserción proximal y punto móvil la distal. Si cambiamos y tomamos como punto fijo la inserción distal y móvil la proximal, acá lo que hace este músculo es levantar el tórax. El otro músculo de este segundo grupo de músculos que unen el tronco con el húmero es el dorsal ancho, que es este músculo que estamos visualizando acá. El dorsal ancho tiene como inserción proximal, se va a insertar en las apófisis espinosas de las 7 últimas vértebras torácicas, apófisis espinosas de las vértebras lumbares, toma la cresta del hueso sacro, que es la parte distal de la columna vertebral, labio externo de la cresta ilíaca, cara externa de las últimas 3 costillas y luego la inserción distal va a estar en el fondo de la corredera bicipital del húmero.
¿Cuál es la acción agonista del dorsal ancho? Punto fijo en la inserción proximal y punto móvil en la distal. Este músculo va a ser extensor, aductor y rotador interno del hombro. Ahí vemos también otra imagen del dorsal ancho. Bien, ahora pasamos al último grupo y vamos a hablar de los 8 músculos que unen la cintura escapular con el húmero. Aparece el deltoides y aparece el pectoral mayor. ¿Pero qué parte del pectoral mayor? La porción clavicular, porque la clavícula forma parte de la cintura escapular y ahora estamos hablando de músculos que unen cintura escapular con el húmero. Por eso en este momento solo citamos la porción clavicular, aunque recordemos que el pectoral mayor también tiene fibras esternocostales. El músculo deltoides es este músculo que tenemos en este sector. El músculo deltoides también se va a dividir en 3 porciones. Se va a dividir en deltoides anterior, deltoides medio y deltoides posterior. El deltoides anterior se va a insertar en el borde anterior extremo externo de la clavícula. El deltoides medio se va a insertar en el borde externo del acromion del omóplato y el deltoides posterior se va a insertar en el labio inferior de la espina del omóplato. Por supuesto, estas son las inserciones proximales. ¿Cuál es la inserción distal? La impresión deltoidea, que recuerden se encontraba en la cara anterolateral del húmero. La acción de estos músculos. El deltoides anterior es agonista de la flexión del hombro. El deltoides medio es agonista de la abducción del hombro y el deltoides posterior es agonista de la extensión del hombro. Acá tenemos de nuevo al pectoral mayor que ya fue descrito anteriormente. Bien, seguimos avanzando y vamos a encontrar a los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Ahí observamos, bueno, el deltoides posterior, ahí aparece el supraespinoso y ahí apareció el infraespinoso. Redondo menor y redondo mayor. El supraespinoso, músculo muy importante que recuerden cuando hablamos de las articulaciones, decíamos que este era considerado un ligamento activo de la articulación del hombro y que su función era mantener coaptada la cabeza del húmero a la cavidad glenoidea del omóplato. ¿Dónde se inserta el supraespinoso? La inserción proximal, fosa supraespinosa del omóplato. Luego atraviesa este sector y va al húmero a encontrar su inserción distal en la faceta superior del troquíter del húmero. ¿Qué función tiene? ¿Qué acción agonista? Punto fijo acá y punto móvil acá es abductor del hombro. Infraespinoso. El infraespinoso es un músculo que tiene su inserción proximal en la fosa infraespinosa del omóplato y la inserción distal en la faceta media del troquíter del húmero. ¿Qué función tiene este músculo? Es rotador externo del hombro. Vamos al redondo menor. El redondo menor es un músculo que se encuentra ubicado en este sector, la inserción proximal, la mitad superior del borde lateral o axilar del omóplato y la inserción distal, faceta inferior del troquíter. ¿Qué acción agonista tiene este músculo? Punto fijo acá y punto móvil acá, actúa como rotador externo del hombro, igual que el infraespinoso. Redondo mayor, inserción proximal, mitad inferior del borde lateral del omóplato, inserción distal, labio interno de la corredera bicipital del húmero. Punto fijo acá y punto móvil acá. El redondo mayor es extensor, aductor
y rotador interno del hombro. Pasamos al músculo subescapular. El músculo subescapular va a tener su inserción proximal en la fosa subescapular del omóplato y la inserción distal en el troquín del húmero. La acción agonista es rotador interno del hombro. Y me queda el coracobraquial. El coracobraquial es un músculo que se va a insertar. La inserción proximal, apófisis coracoides del omóplato. Ya vimos hoy otro músculo que se insertaba ahí, que es el pectoral menor. Y la inserción distal en una impresión rugosa que se encuentra en la cara medial del húmero o anterointerna del húmero. Punto fijo acá y punto móvil acá, este músculo va a actuar como flexor del hombro. Esa es la acción agonista. Bien, terminamos con los 16 músculos que forman la cintura escapular. Ahora vamos a pasar a hablar de los músculos que forman la región muscular del brazo. Son 3 los músculos que forman la región anterior del brazo. La región, muscular del brazo. 2 de esos 3 músculos se encuentran en la cara anterior del brazo y 1 se encuentra en la cara posterior. Vamos a empezar hablando del bíceps braquial. El bíceps braquial, como su nombre lo indica, bíceps braquial, nace a través de 2 porciones o de 2 vientres. Una porción larga, que es la que aparece acá, y una porción corta. La porción corta, que es esta, tiene su inserción proximal en la apófisis coracoides del omóplato, igual que el coracobraquial y que el pectoral menor. Y la porción larga se va a insertar en el tubérculo supraglenoideo del omóplato. Luego el tendón pasa por dentro de la articulación del hombro, desciende por la corredera bicipital, se une a la porción corta, forman esta masa muscular, que es la que vamos a palpar en la región anteroinferior del brazo, atraviesa el codo, atraviesa la articulación radiocubital superior y termina en la tuberosidad bicipital del radio. Esa es la inserción distal. Este músculo, si lo observamos con detenimiento, en su recorrido atravesó 3 articulaciones: el hombro, el codo y la articulación radiocubital superior. Por lo tanto, este músculo va a tener acción en cada una de estas 3 articulaciones. Va a actuar como flexor de hombro, flexor de codo y va a ser supinador de antebrazo. Bien, acá aparece otro de los músculos del brazo, también de la región anterior, que está ubicado por debajo del bíceps braquial y es el braquial anterior. Observen que para poder apreciarlo vamos a seccionar al bíceps, lo vamos a cortar, entonces vamos a poder apreciar al braquial anterior, que está por debajo. ¿Dónde se inserta el braquial anterior? La inserción proximal, labio inferior de la impresión deltoidea, caras lateral y medial del húmero. También se insertan los tabiques fibrosos que los separan del bíceps, que está por delante, y la inserción distal va a estar en la base de la apófisis coronoides del cúbito. Punto fijo en el húmero y punto móvil en el cúbito, este músculo actúa como flexor de codo, es agonista de la flexión del codo. Último músculo del brazo, el que se encuentra en la cara posterior del brazo, es el tríceps braquial. Tríceps braquial nace a través de 3 porciones o 3 vientres. Una porción larga y 2 porciones cortas, a las que vamos a denominar vastos. Vasto externo y vasto interno. Bien, la porción larga del tríceps vamos a ver que tiene su inserción proximal en el tubérculo infraglenoideo del omóplato. Los vastos, el externo,
va a insertarse, acá lo tenemos, al vasto externo, por encima y por fuera del canal de torsión o canal radial del húmero, y el vasto interno, que acá lo tenemos, por abajo y por dentro del canal radial o canal de torsión del húmero. Luego las tres porciones se unen, forman esta masa muscular que palpamos en la región posterior inferior del brazo, atraviesa el codo y la inserción distal la va a encontrar en el olecranon del cúbito. Punto fijo en el omóplato y en el húmero, y el punto móvil en el cúbito. Este músculo va a ser agonista de la extensión del codo. Bien. Otro punto que tenemos que ver es, como les dije previamente en el inicio del trabajo práctico, que íbamos a hacer la descripción de los músculos del miembro superior, pero también íbamos a empezar a hablar de ciertos espacios que quedan delimitados entre los músculos. Los primeros espacios que van a conocer son los espacios axilares. Los espacios axilares, que son estos tres, los vamos a tener ubicados en el sector posterior del tronco, por debajo de la axila. Acá encontramos el primer espacio axilar, al que vamos a llamar espacio axilar medial, porque es el que está más próximo al eje medio del cuerpo. Espacio axilar lateral, porque está más alejado del eje medio del cuerpo, y el espacio axilar inferior, es el que está ubicado más abajo. Vayan prestando atención a la forma que tienen los espacios axilares. Este es un triángulo, este tiene forma cuadrilátera y este es un triángulo. Vamos a observar que estos espacios axilares tienen como límites a músculos que ustedes recién acaban de conocer. El músculo redondo menor, el músculo redondo mayor, la porción larga del tríceps y el húmero. Entonces, estos son los límites de estos espacios axilares. Tres músculos, redondo menor, redondo mayor y porción larga del tríceps, y un hueso que es el húmero. El primer espacio que mencionamos es el espacio axilar que recibe el nombre de medial o triángulo homotricipital. ¿Cuáles van a ser los límites de este espacio? El límite superior es el músculo redondo menor. El límite inferior es el músculo redondo mayor. Y el límite lateral o externo es la porción larga del tríceps. Otro espacio con forma cuadrilátera es el espacio lateral o cuadrilátero húmero tricipital. ¿Cuáles son los límites? Es un cuadrilátero, por lo tanto va a tener 4 límites. El límite superior, músculo redondo mayor. Límite inferior, músculo redondo menor. El límite superior, músculo redondo menor. El límite inferior es el músculo redondo mayor. El límite lateral es el húmero y el límite medial es la porción larga del tríceps. El último espacio, que dijimos tenía forma de triángulo, es el espacio axilar inferior o triángulo húmero tricipital. Vamos a encontrar 3 límites porque tiene forma triangular. El límite superior es el músculo redondo mayor. El límite lateral es el húmero y el límite medial es la porción larga del tríceps. Ya pudimos ubicar a cada uno de los 3 espacios, vimos la forma que tenían y vimos los límites o
los músculos o el hueso que los delimitaban. Conocimos sus límites, los límites de cada uno de los espacios. Ahora tenemos que observar cuál es el contenido de estos espacios, qué elementos pasan por esos espacios. Entonces, en el espacio medial o triángulo homotricipital, por ahí pasa la arteria escapular inferior. Por el cuadrilátero húmero tricipital pasa el nervio y los vasos circunflejos o axilares. Y por el espacio triángulo húmero tricipital pasa la arteria braquial profunda y el nervio radial. De esta manera concluye el primer trabajo práctico de músculos del miembro superior.